concepto de discapacidad se ha transformado bajo distintos paradigmas y diversas visiones, tales como los enfoques de exterminio, de beneficencia, médico, social, biopsicosocial y de los derechos humanos. En 1980, la OMS presentó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, bajo un enfoque social, el cual dio origen a la palabra discapacidad, que hacía énfasis no en las causas que la producían, sino en las consecuencias que genera. En 2001, esta clasificación es sustituida por la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, aprobada en la 54 Asamblea Mundial de la Salud. Se basa en la integración de los modelos médico y social. Sin embargo, según el concepto moderno de la discapacidad, esta consiste en una interacción entre una circunstancia personal de un individuo y factores del entorno, como las actitudes negativas o las barreras físicas o de la información, que dan lugar conjuntamente a la discapacidad y afectan a la participación de ese individuo en la sociedad. Detrás de las legislaciones y políticas públicas existe un problema público que cuenta con la participación de agentes sociales. Afortunadamente contamos con los marcos legislativos y programas a nivel internacional, nacional, local y estatal que nos amparan. No obstante, es a través de los agentes sociales, de la participación individual, desde la trinchera en la que estamos, que lo hacemos valer y respetar. Recordemos que la palabra incluir es verbo y por lo tanto nos invita a la acción y al movimiento. La educación de los indígenas durante el periodo mesoamericano era que a partir de los 15 años los niños iban al Calmecac o al Tepochcali. Las niñas no tenían acceso a la educación. Durante la colonia, la educación era privada y religiosa, del castellano a la lengua materna para poderles inculcar la religión a los indígenas. Después de la colonia, se siguió utilizando la doctrina cristiana. Sin embargo, con las leyes de reforma esto se fue separando. Después de la revolución, se implementó en 1911 la Ley de Instrucción Rudimentaria. Esta ley decía que los indígenas se tenían que modernizar y entonces se apostó por la enseñanza del español y poco a poco se fueron perdiendo las lenguas nativas. Sin embargo, en 1921, con José Vasconcelos a la cabeza de la SEP, se crearon las escuelas rurales dirigidas principalmente para las comunidades indígenas. Para el 2003 se publicó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que dice en su artículo 11 que los indígenas tienen derecho a ser educados en su propia lengua y a lo largo de la educación básica. Actualmente la nueva escuela mexicana busca que todos los estudiantes tengan derecho a recibir una educación de excelencia inclusiva, pluricultural, colaborativa y equitativa a lo largo del trayecto formativo. El papel del docente es muy crucial en la construcción de sociedades educativas inclusivas, pues en su práctica, ya sea heterogénea y resignificada a los contextos y necesidades u homogénea y apegada al currículum, determinará si la educación es inclusiva o excluyente. En Pilares se fomentan los espacios inclusivos tanto en la infraestructura de los edificios como en la estructura de la práctica del personal docente. Les vamos a compartir los resultados de nuestro cuestionario. El cuestionario constaba de 26 preguntas, las cuales estaban divididas en 3 secciones: diversidad y brechas en la educación, formación docente para la inclusión y procesos organizacionales de inclusión. Eran 26 preguntas que se aplicaron a 9 docentes de la institución de Pilares. El proceso que usamos para analizar los resultados fue el siguiente. Para las preguntas abiertas realizamos categorías semánticas, las cuales pudimos contrastar con el marco teórico. Las preguntas de sí o no las graficamos en forma de pastel para tener porcentajes y las de opción múltiple lo hicimos con barras para obtener los porcentajes. El 87% relacionó el concepto de inclusión a la inclusión social, que el 100% no especificó si la noción de barrera se refería a temas internos o externos, es decir, si había una barrera interna o externa en la persona para aprender o para ser incluida. Y nuestras conclusiones, nos permitió analizar lo que se hizo bien, lo que puede mejorar y lo que aprendimos. Y definitivamente, como tal, hemos aprendido que la inclusión es un proceso en el cual hay muchas variables y que no es un camino sabio el ser reduccionistas con respecto a las posibles soluciones. Gracias.